Bien, vamos a dar inicio con la clase programada para el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de aspectos de nivel general sobre la materia Semiología 1. Estos aspectos incluyen lo que es primero el orientarles acerca de las unidades y los temas que vamos a avanzar en el transcurso del semestre. Después se les va a estar informando acerca de la modalidad de evaluación de la asignatura. Se les va a informar acerca de la bibliografía básica de consulta y finalmente se les va a indicar cómo es que deben ustedes presentar sus trabajos, sus tareas, ¿sí? Entonces, esta primera clase, vamos a realizar todas esas actividades. Bien, ¿logran ver la presentación en sus pantallas? Sí, doctor. Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña introducción a la Semiología 1 o a la materia de Semiología 1, la parte práctica, ¿sí? Bueno, me voy a presentar. Yo soy el doctor Freddy Alejandro Camacho Magne y voy a ser su docente de Semiología 1 práctica el resto de este semestre 2022. Ya en relación a la materia en sí, pueden ver esta otra diapositiva que dice diseño curricular de aula por competencias. ¿Logran ver? Sí, doctor. Ya. Si en algún momento estoy hablando de algo y no estoy acompañando con diapositivas, por favor me avisan, porque a veces no se cuelga o pasa algo y no se puede mostrar las diapositivas. Ya, entonces, si es que en este momento se puede apreciar las diapositivas, entonces voy a continuar. ¿Ya? Bien. Semiología 1. Semiología 1 ya es una materia de quinto semestre, ¿sí? Y como materia de quinto semestre, su calidad, su rango cambia a ser de una materia del área básica, que eran las primeras materias que han estado pasando los primeros semestres, a una materia del área preclínica. Y como es una materia del área preclínica, tiene también una modalidad de evaluación diferente a las del área básica, ¿sí? En relación a la competencia que se busca que ustedes puedan alcanzar finalizando el curso, finalizando el semestre, consiste en lo siguiente. El estudiante de Semiología 1 debe ser capaz de analizar los signos, síntomas y síndromes presentes en el paciente a través del uso correcto de la anamnesis y procedimientos semiotécnicos, complementados con resultados de laboratorio y gabinete médico para la realización de una historia clínica completa con la que se llegue al diagnóstico correcto, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la competencia que ustedes deben alcanzar finalizando el semestre. Vamos a resumir
esta competencia, y podríamos decir que básicamente la competencia a alcanzar en este semestre es que el estudiante de Semiología 1 pueda elaborar, pueda realizar, sea capaz de confeccionar de manera adecuada una historia clínica, con la cual el estudiante pueda servirse de ella y poder llegar a un diagnóstico de su paciente. Esta historia clínica va a estar compuesta por aquella información que el estudiante de medicina logre reunir de su paciente. Esta información va a estar comprendida por signos, por síntomas, lo cual lo va a agrupar y va a convertirlo en síndromes. Y esta información la va a obtener siguiendo procedimientos semiotécnicos, es decir, se va a valer de técnicas especiales propias de la semiología para obtener estos signos, estos síntomas. Estos procedimientos son básicamente la anamnesis y el examen físico. Entonces, la competencia que debe alcanzar el estudiante de medicina de Semiología 1 es poder realizar de manera adecuada una historia clínica. ¿Sí? Eso en síntesis. Para nosotros poder lograr alcanzar esta competencia, hemos dividido las unidades de aprendizaje en 4. Una primera unidad de aprendizaje que trata acerca de principios y conceptos básicos en semiología general. Una segunda unidad de aprendizaje que trata acerca ya de lo que es la historia clínica, en una primera parte, que es la anamnesis. La unidad 3 es también historia clínica, pero ya analizando, aprendiendo lo que es el examen físico general. Y una cuarta unidad que es la última parte de la historia clínica, que consiste en un examen físico segmentario. ¿Sí? En estas 4 unidades de aprendizaje tenemos diferentes temas de avance. Por ejemplo, en la primera unidad de aprendizaje tenemos 2 temas. El tema 1, que titula Principios y conceptos básicos de semiología. En este tema vamos a aprender principalmente conceptos, términos de uso frecuente en medicina, todos ellos relacionados con semiología. El tema 2 ya nos va a permitir a nosotros evaluar cómo es que nosotros nos comunicamos con nuestros pacientes en cuanto a la obtención o con la finalidad de obtener información del mismo. Debe haber siempre un adecuado trato con el paciente, y eso vamos a avanzar en el tema 2. Todo esto en la unidad 1. Ya en la unidad 2 vamos a empezar con lo que es la historia clínica, y vamos a empezar desarrollando todo lo que comprende la anamnesis. La anamnesis básicamente es el poder conversar con el paciente. Es el poder, a través del diálogo, a través de la entrevista médica, obtener distintos datos de importancia para poder nosotros estructurar, ordenar todos estos datos con la finalidad de poder llegar a un diagnóstico. Dentro de la anamnesis nosotros vamos a estudiar estos temas: la identificación del paciente, donde vamos a preguntar su nombre, su edad, estado civil,
su ocupación, su residencia, etcétera, todos esos datos que permitan identificar a un paciente desde el punto de vista civil. En anamnesis vamos a avanzar también lo que es el motivo de consulta, es decir, el signo o síntoma principal que hace que este paciente venga a consultar con el médico. El tema 5 es el que corresponde a la enfermedad actual, es decir, el cuadro clínico actual del paciente. Todos los signos, todos los síntomas que ha estado presentando este paciente en las últimas horas, en los últimos días o en las últimas semanas. El tema 6 viene a ser los antecedentes. Es decir, en esta parte nosotros vamos a no solamente hablar e investigar acerca del cuadro clínico actual del paciente, sino adicionalmente vamos a hablar acerca de los antecedentes pasados del paciente. En este caso vamos a preguntar acerca de enfermedades que ha presentado anteriormente, si es que ha tenido cirugías u hospitalizaciones anteriormente. Vamos a hablar acerca de los antecedentes relacionados con su familia, si es que hay alguna enfermedad que puede ser clasificada dentro de las enfermedades de transmisión genética, hereditaria o de predisposición familiar o tal vez por convivencia. Vamos a hablar también acerca de los antecedentes en el caso de los pacientes de sexo femenino, antecedentes gineco-obstétricos, es decir, si esta paciente ya ha presentado ciclos menstruales, si es que se ha embarazado alguna vez, cómo ha sido este embarazo, si ha tenido con parto normal, cesárea o ha habido algún aborto, etcétera. Todos esos antecedentes de nuestros pacientes, generalmente de sexo femenino. Para los pacientes de sexo masculino vamos a realizar la investigación de lo que son los antecedentes andrológicos. Y finalmente en la anamnesis vamos a hacer una rápida revisión por sistemas, es decir, nos vamos a guiar por los sistemas que presenta el paciente y en torno a ello vamos a realizar las preguntas pertinentes relacionadas a cada sistema. Recordar de que esta primera parte de la historia clínica, que es la anamnesis, nos permite obtener información de todos estos aspectos del paciente, de todos estos todos estos temas que les estoy mostrando. Nos permite obtener toda esta información, pero de manera oral, es decir, el médico obtiene esta información hablando con el paciente. En esta primera parte el médico aún no ha tocado al paciente, aún no ha pesado, no ha auscultado, no ha medido, no ha palpado al paciente. La anamnesis es eso, es el diálogo con el paciente a través del cual se puede obtener información de importancia del mismo, ¿sí? Entonces, esta es la unidad 2, el inicio de la historia clínica con lo que es la anamnesis. Después de hablar con el paciente, ahora sí toca revisar al paciente. Y eso vamos a aprender en la unidad 3 de aprendizaje, el examen físico general. Es decir, de manera general nosotros vamos a revisar al paciente y vamos a tener una primera impresión de lo que podría estar teniendo nuestro paciente en cuanto a diagnóstico. Dentro del examen físico general vamos a estudiar aspectos como ser la posición en cama y la posición de pie que adopta nuestro paciente, cómo camina el paciente, es decir, cómo marcha, cómo ambula el paciente. Vamos a hablar acerca de la facies, es decir, las características que presente el rostro del paciente, la cara del paciente. Vamos a ver aspectos acerca de
el estado de conciencia del paciente, su estado psíquico, su constitución, su estado nutritivo, cuánto pesa el paciente, cuánto mide el paciente, cómo está en relación a su índice de masa corporal, perímetro abdominal. Todos estos aspectos ya nos van a permitir tener un contacto físico con el paciente. Vamos a evaluar también la piel del paciente, sus faneras y linfáticos. Dentro del examen físico general es muy importante también realizar la medición de los signos vitales, el pulso arterial, el pulso venoso, la presión arterial, la respiración, la temperatura del paciente. Y en este caso, o en esta última época, también es muy importante tomar en cuenta la saturación de oxígeno. Esa es la unidad 3, un examen físico general, para que finalmente vayamos a realizar un examen físico segmentario. Es decir, vamos a dividir a nuestro paciente o lo vamos a estudiar tomando en cuenta segmentos topográficos, regiones del mismo, regiones del paciente. Y vamos a empezar por la cabeza. Entonces, nuestro tema 18 va a ser semiología de la cabeza, donde vamos a inspeccionar, palpar, percutir, auscultar la cabeza. Tema 19, semiología del cuello. En orden descendente vamos a ir realizando esa revisión, cabeza, cuello. Después pasaremos a la exploración del tórax, dentro de la cual vamos a profundizar el avance en lo que es los pulmones, la semiología cardíaca. También es importante evaluar, sobre todo en las mujercitas, la semiología de las mamas, todo esto en tórax. Después vamos a avanzar lo que es abdomen, columna, extremidades, cómo se hace un examen ginecobstétrico. Vamos a evaluar también la parte genital externa masculina. Vamos a hacer una rápida evaluación también de lo que es un examen de lo que es el aparato vascular periférico y finalmente un examen neurológico. Entonces, esas son las 4 unidades de avance en el semestre. Con estas 4 unidades nosotros debemos ser capaces de poder realizar una historia clínica mediante la cual podamos llegar a un diagnóstico del paciente. Bien, hasta ahí. ¿Hay alguna duda o es que se está entendiendo qué es lo que vamos a hacer en el transcurso del semestre? Sí, doctor, sin problema. Ya. Entonces vamos a pasar ya a la siguiente parte. En la siguiente parte vamos a hablar acerca de la evaluación. ¿Sí? ¿Pueden ver esta imagen de este cuadrito, esta tablita de la evaluación? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, les voy a explicar. Semiología, les había anticipado de que es una asignatura del área preclínica, ¿sí? Y como tal, tiene una evaluación particular, ¿sí? Semiología se compone de 2 aspectos, teoría y práctica. La práctica la van a llevar conmigo y la práctica vale 25 ponderados. Y la teoría ustedes van a llevarla con distintos docentes. La teoría vale 75 ponderados, ¿sí? Ahora, en teoría, en su clase teórica, ustedes van a obtener su nota de los 75 ponderados de la siguiente forma. Una primera calificación que van a revisar en el sistema correspondiente al primer parcial.
después de que den su examen de primer parcial, van a revisar en el sistema su evaluación. Esa va a ser sobre 20 ponderados. Lo mismo, cuando den el examen del segundo parcial, se van al sistema y van a revisar su calificación. Esta vez va a ser sobre 25 ponderados. Y lo mismo después de su examen final. Después de su examen final, el docente debe subir su calificación sobre 30 ponderados. ¿Sí? Es decir, en estos 3 momentos van a ustedes revisar sus evaluaciones en la parte teórica. En la parte práctica no es así. En la parte práctica no tenemos nota de primer parcial que vayan a revisar en el sistema, tampoco de segundo parcial. La evaluación en Semiología 1 práctica es constante, es decir, es desde el primer día de clases hasta el último día de clases, hasta que den su examen final. Y después de ello, después del examen final, en un plazo de 48 horas, su nota ya va a estar en el sistema sobre estos 25 ponderados. Es decir, estudiante que saque 100 puntos en práctica equivale a 25 ponderados. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que se va a calificar Semiología 1. No revisen después del primer parcial, no revisen en el sistema después del segundo parcial, porque no van a encontrar nota. La nota se la va a subir después del examen final práctico, después del examen final práctico de semiología. ¿Ya? Ahora, es importante que entiendan algo. Semiología, al ser una materia del área preclínica, es decir, una preparación a que ustedes, venciendo esta materia, ingresen al área clínica, es decir, puedan ya asistir de manera regular al hospital, a las prácticas hospitalarias. Debido a eso, es necesario de que ustedes aprueben la práctica como requisito principal para aprobar la materia. Me explico. Si ustedes se fijan, la parte teórica tiene un total de 75 ponderados asignados. Si ustedes se esfuerzan bastante en teoría y, digamos, en toda esta evaluación, primer parcial, segundo parcial y examen final, obtienen una nota final de, digamos, de 70 ponderados, con esos 70 ponderados parecería que ya hubieran aprobado la materia, que ya no necesitan los ponderados de la práctica, porque basta 51 para que aprueben la materia. Pero no es así. Por más que tengan 70 ponderados, en teoría, si reprobaron la práctica, reprueban la materia, reprueban semiología. Aprobar la práctica habilita la nota teórica, ¿sí? Si ustedes, repito, tienen, digamos, 70, 65 o 75 en teoría, pero si la parte práctica no han aprobado, por más 75 puntos que tengan en teoría, reprueban la materia. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta ese aspecto. Requisito para aprobar semiología es aprobar la práctica. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Entonces, continuamos. ¿Cómo vamos a nosotros ahora evaluar esos 25 ponderados de la práctica, ¿sí? Que equivaldrían a una nota final de 100? Lo vamos a evaluar tomando en cuenta 3 aspectos, ¿sí? El primer aspecto, que vale 10 puntos, es la asistencia.
el segundo aspecto que vale 40 puntos es la evaluación de las prácticas que van a realizar. También van a dar algunos repasos escritos, todo ello, ¿sí? Van a tener algunas exposiciones también que realizar. Todo eso vale 40 puntos. Y finalizando ya el semestre, la última semana de clases, vamos a tener un examen final de todo lo avanzado que tiene un puntaje de 50, ¿ya? Todo esto suma los 100 puntos que equivalen a 25 ponderados. Ahora, cada uno de estos aspectos se los voy a explicar. En relación a la asistencia, vale 10 ponderados o 10 puntos. ¿Cómo se va a calificar? Estudiante que tenga 0 faltas, es decir, que no haya faltado a ninguna clase, automáticamente tiene 10 puntos. 10 sobre 10. Estudiante que tenga una falta va a tener de nota final 5 puntos. Estudiante que tenga 2 faltas o más, su nota final de asistencia va a ser de 0 puntos. ¿Ya? Ahora, en algunas circunstancias sucede de que el estudiante no asiste a clases por algún impedimento. Por ejemplo, puede ser motivos de salud o tal vez algún trámite urgente que sea impostergable, por ejemplo, asistir al CEGIP, etc. En ese caso, el estudiante inicialmente en el sistema va a tener falta, pero esa falta puede convertirla a una falta justificada, que equivale a licencia. ¿Cómo va a hacer esto? El estudiante que no ha asistido a clases va a proporcionar la documentación que justifique el por qué no ha asistido a clases. La va a presentar al coordinador de área, al doctor Gutiérrez, y él va a evaluar si es que amerita cambiar su falta por una falta justificada, es decir, por una licencia. Si es así, si es que el coordinador acepta de que se puede otorgar licencia a este estudiante, él se va a comunicar conmigo y me va a indicar el nombre del estudiante y la fecha de la clase no asistida para que yo revise en el sistema y cambie su falta por una falta justificada, que equivale a licencia y en este caso no tiene pérdida de puntos, ¿sí? Pero es importante saber de que este trámite deben hacerlo dentro de las 48 horas siguientes a la clase no asistida. Ya no es que me falto, digamos, hoy día y de aquí a 3 meses recién presento mi justificación. No es así, ya hay plazos para ello, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la asistencia. Ahora, es importante indicar también de que en cuanto a la asistencia tenemos también otro aspecto que tomar en cuenta: la puntualidad, ¿sí? ¿En qué consiste la puntualidad? En que el momento en que debamos pasar clases, el momento en que acordemos que vamos a pasar clases, deba estar presente el estudiante. Nuestras clases nos han programado a las 14:00 hasta las 16:15. Ese es el horario que tenemos asignado, por lo menos los días lunes. Entonces, si el estudiante ingresa a las clases
a las 14:01 ya está con retraso. Pueden llegar tarde a las clases, pero deben saber que cada retraso que tengan es un punto menos en su evaluación, ¿sí? Eso para evitar de que se vuelva un hábito el llegar tarde, ¿ya? Entonces, retraso a clases es un punto menos por cada clase que lleguen tarde. Entonces, para evitar que lleguen tarde todo el tiempo, porque algunas veces se presentan algunas situaciones que están fuera de nuestro alcance, vamos a proponer un margen de tolerancia, es decir, podemos darnos unos 5 a 10 minutos de espera. Es decir, si las clases estaban programadas para las 14, podríamos empezar las clases a las 14:05, máximo a las 14:10. A partir de ello ya llamaría lista y estudiante que llegue después de esa hora ya tendría retraso. ¿Están de acuerdo en tener ese margen de tolerancia de 5 o 10 minutos o prefieren iniciar la clase y el llamado de la lista a la hora que nos programaron inicialmente, es decir, a las 14:00? ¿Qué sugieren? Una tolerancia, doctor, por favor, de 10 minutos. 5 minutos de tolerancia, doctor, porfa. Sí, doctor, por favor. Ya, está bien. Entonces vamos a tener 10 minutos de tolerancia, es decir, ustedes van a poder asistir a las clases hasta las 14:10. A partir de ello, ya a las 14:11 ya empiezo a llamar lista y estudiante que llegue después de eso ya tiene retraso y su pérdida de un puntito. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Bien, entonces la próxima clase que nos toca con ustedes me parece que es el día jueves, ¿verdad? A ver, Sí, doctor. vamos a revisar su horario. Sí, nuestra siguiente clase es el día jueves, igual a las 14, ¿no? Entonces, desde la siguiente Sí, clase, 14:10 hasta las 14:10 tienen tolerancia. Ya 14:11 ya vamos a empezar con llamado de la lista. ¿Listo? Listo, doctor. Ya, entonces esta parte de la asistencia ya está explicada. Por si acaso, la clase de hoy la estoy grabando, ya, entonces para que ustedes puedan recordar algunos aspectos que tal vez sean necesarios, los van a poder revisar nuevamente en la plataforma. Yo voy a subir esta clase que estamos grabando a la plataforma para que ustedes puedan, en caso necesario, volver a ver la clase y con ello aclarar algunas dudas que tengan, ¿sí? Bien, ahora vamos a la parte de trabajo práctico que vale 40 puntos, ¿sí? En el transcurso del semestre nosotros vamos a realizar varias prácticas, ¿sí? La característica de estas prácticas es que van a ser de tipo grupal, esto con la finalidad de potenciar y mejorar la calidad de las prácticas. Considero de que una persona puede hacerlo bien, 2 personas podrían hacerlo mejor, 3 personas mucho mejor, ¿ya? Entonces, el objetivo es ese, de que al ser trabajos grupales pueda ser un buen trabajo, ¿ya? Y cada práctica se va a evaluar sobre 40 puntos. Estas prácticas deben defenderlas. Van a haber también, en determinado momento, van a haber también exposiciones grupales. Y en determinado momento también van a haber algunos repasos de las prácticas que estamos avanzando, ¿ya?
Todos estos aspectos se van a evaluar sobre 40 puntos. En el grupo de WhatsApp somos como 9 personas, creo, quienes estamos integrando. Pero ya viendo en la plataforma que vendría a ser, por decir, la fuente oficial en relación al número de estudiantes. A ver, vamos a revisar. Aquí está, grupo P3. ¿Logran ver la lista de los estudiantes? Sí, doctor. Ya, tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes inscritos. Entonces vamos a conformar dos grupos de 3 personas, de 3 integrantes, y un grupo de una persona, o diré de 2 personas, ¿sí? Esto para la realización de las prácticas, ¿sí? Para esa evaluación sobre 40 puntos. Ahora les pregunto, ¿ustedes prefieren que yo de manera aleatoria forme los grupos o prefieren ustedes formar sus grupos tomando en cuenta la afinidad o sabiendo, conociendo a sus compañeros, cómo trabajan y todo ello? ¿Qué prefieren? Nosotros, doctor. Ya, entonces se van a poner de acuerdo entre ustedes para conformar dos grupos de 3 personas, de 3 integrantes, y un grupo de 2 integrantes, ¿sí? En total vamos a tener 3 grupos de trabajo. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Ya? ¿Se entiende esto, verdad? Sí, doctor. Bien, entonces vamos a continuar explicando. Bien, estábamos en la parte de evaluación. Ahora, eso es sobre 40 puntos. Y finalmente, terminando el semestre, vamos a tener un examen final. El examen final es de todo lo avanzado, desde el tema 1 hasta el último tema que avancemos. Este examen final tiene un valor de 50 puntos y este examen final es individual, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta ese aspecto. Estudiante que no hace el examen final no aprueba semiología 1 porque su nota previa no le alcanza. 40 más 10 suma 50 y necesita 51 para aprobar. Entonces, sí o sí deben rendir el examen final. ¿Ya? Bien, entonces, eso respecto a la evaluación. ¿Está claro este aspecto de la evaluación o tienen alguna duda? No, doctor, está claro. Bien, entonces continuamos. Finalmente, la bibliografía. Para que ustedes puedan apoyarse con libros en cuanto al avance de la materia o en cuanto a trabajos o prácticas que se les asignen, cuentan con 3 libros que componen lo que es la bibliografía básica de la materia, ¿sí? Les voy a indicar en orden de mayor uso, de prioridad, ¿sí? Este libro de semiología médica, fisiopatología, semiotecnia y propedéutica, enseñanza basada en el paciente, de Argente Álvarez. Este libro es el que vamos a usar o es el que más vamos a utilizar en el desarrollo de las prácticas, ¿sí? En la parte teórica también se utiliza bastante este libro. Este libro, así como
el resto de los libros que van a ver en la bibliografía básica, como también en la bibliografía complementaria, lo encuentran en la biblioteca de la UPAL. Todos estos libros que se les está mostrando en diapositivas los tienen en la biblioteca de la UPAL, ¿ya? Entonces, el de Argente Álvarez, primer libro. Segundo libro, el de Chamorro, el que titula Semiología Médica. También van a encontrar aspectos importantes en este libro. Y para complementar su bibliografía básica, tenemos el Manual Mosby de Exploración Física, que también lo encuentran en la biblioteca de la UPAL. Estos tres libros componen la bibliografía básica, es decir, el fuerte de todo el contenido, tanto de teoría como práctica de la materia. Tenemos después bibliografía complementaria, que nos va a permitir reforzar algunos aspectos que en la bibliografía básica no están tan a detalle, ¿sí? Por ejemplo, tenemos algunas patologías que son endémicas en nuestro medio, en Bolivia, y en libros extranjeros no son desarrolladas tan a fondo, no son desarrolladas con mucho detalle. Para ello nosotros tenemos también autores nacionales, como ser el doctor Peregrín Alpire Coronado, que ha elaborado unos textos que titula Semiología General, que también están en la biblioteca de la UPAL. En estos textos ustedes van a encontrar de manera detallada el desarrollo de algunos temas, como ser enfermedad de Chagas, como ser tuberculosis, es decir, patologías endémicas, patologías que son bastante frecuentes en nuestro medio, ¿ya? Tenemos también otro textito del doctor Romero, también es un autor nacional, que titula Semiología, Manual de Elaboración de la Historia Clínica. Para la primera parte, que consiste en elaborar, estructurar una historia clínica, este textito lo resume, ¿ya? Es un buen resumen que realiza el doctor Romero para poder entender y realizarse una estructura, un esquema mental en el estudiante acerca de lo que es la historia clínica. También pueden consultar, ¿ya? Después tienen otros libros de autores ya extranjeros, como ser el de Suros Batló, Semiología Médica y Técnica Exploratoria, etc. Tienen otros libros más que pueden consultar dependiendo el tema que estemos avanzando, ¿ya? Y finalmente también tienen algunas referencias electrónicas, ¿sí? En caso de que quieran investigar algunos temas, aquí también hay algunas referencias electrónicas a las cuales ustedes puedan acudir, ¿sí? Bien, eso en relación a la bibliografía. ¿Alguna duda en relación a la bibliografía o se ha entendido? Doutor, Dime. em relação à bibliografia básica, qual dos três é mais recomendável que o doutor prefere? Alguma referência de sua parte? Yo les recomiendo el libro de Argente Álvarez, ¿ya? Eso porque son dos tomos que me parece que están bastante completos y les va a servir no únicamente para Semiología 1, les va a servir para Semiología 2, incluso para Medicina Interna les va a servir. Entonces les sugiero que
el de Argente Álvarez, si es que están en posibilidades de adquirir el libro, lo hagan, ¿ya? El de Chamorro es bueno también, pero ya es un poco más antiguo, es más, no está muy actualizado, ¿ya? No es malo, pero si se trata de elegir, yo preferiría Argente. Incluso el manual Mosby es un poco más útil, más actualizado que el de Chamorro. Entonces sería Argente, Mosby y Chamorro, si es que quisieran comprar el libro, algo así. ¿Alguna duda más? No, doctor. Ya. Por si acaso, esta bibliografía, obviamente, la de Argente Álvarez, en cuanto a las ediciones, etcétera, traten siempre de conseguir la más actualizada, ya que a medida se actualizan también vienen con ciertos avances ya electrónicos, apoyos, guías con direcciones electrónicas, videos, etcétera, que pueden facilitar aún más el aprendizaje del estudiante, ¿ya? Entonces, traten siempre de comprar la edición o la versión más actual. Bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que es sus prácticas, ¿sí? Para la siguiente clase ya tenemos que realizar una práctica y les voy a explicar cuál es la práctica y cómo deben presentarla. Les estoy compartiendo en pantalla la práctica número 1, titula Semiología General. ¿Logran ver ustedes en su pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, está bien. Entonces, esta práctica deben resolverla para la siguiente clase, ¿sí? Son 4 actividades que deben realizar. Esto de manera grupal, ¿ya? Esta práctica, así como el resto, tiene 2 partes. Una parte inicial que trata acerca de la identificación del paciente, o diré identificación del estudiante, identificación de la práctica, identificación del grupo, etc. Aspectos de orden formal que deben ustedes llenar y les voy a explicar cómo van a llenar. Y la segunda parte que ya son en sí las actividades de la práctica, ¿ya? La primera parte, ¿cómo van a llenar? Primero, la fecha de entrega de la práctica. Hoy es 25 y tienen que entregar el jueves. Entonces, si hoy es 25, martes 26, miércoles 27, jueves 28. En fecha ustedes deben anotar 28 de julio del 2022. Deben anotar aquello. En grupo, ¿a qué grupo pertenecen? Ustedes son estudiantes del grupo P3. Entonces, anotan P3. Después, nombre del estudiante. Digamos, este grupo va a estar compuesto por 3 estudiantes. Vamos a poner José Ramallo, el nombre del estudiante, el número de matrícula. El siguiente estudiante, digamos, Carla Rosas, su número de matrícula. Y finalmente va a estar integrado este grupo por María Claros y anotó el número de matrícula. Ya, hasta ahí ya están los integrantes del grupo, los que están realizando esta práctica número 1. Entonces, José, Carla y María se van a reunir para resolver todas estas actividades, estas 4 actividades.
Una vez que resuelvan las 4 actividades, este único documento que han resuelto lo van a compartir primero entre ellos y después lo van a subir a la plataforma. Si Carla va a subir el documento, tiene que Carla resaltar su nombre, ¿sí? Cuando suba el trabajo José, entonces José debe resaltar su nombre, ¿ya? El trabajo es grupal, pero todos los estudiantes, todos los integrantes del grupo deben subir ese trabajo a la plataforma. Ese único trabajo que han realizado y que se han compartido entre ellos, lo deben subir a la plataforma de manera individual, resaltando su nombre y su matrícula de quien está subiendo el trabajo, ¿ya? Eso porque cada estudiante debe tener una prueba objetiva de que ha realizado el trabajo y de que de ese trabajo es la nota que se le está calificando, se le está subiendo al sistema, ¿ya? Entonces, repito, la práctica número 1 la van a realizar entre estas 3 personas, ¿ya? No tiene que ser diferente, tiene que ser la misma, ¿sí? Lo que va a ser diferente es el nombre resaltado de la persona del grupo que esté subiendo el trabajo. Recalcar, las 3 personas del grupo deben subir esta práctica número 1. La única diferencia es de que cuando esté subiendo José Ramallo va a resaltar su nombre y el resto no. Cuando esté subiendo esta práctica a la plataforma, digamos María Claros, entonces María Claros debe resaltar su nombre, ¿ya? Este es el aspecto formal de presentación de sus trabajos. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya, porque si es que no los realizan de esta manera, entonces van a tener descuento en la nota final de su trabajo, ¿ya? Entonces, para evitar eso, es que se les está explicando de manera detallada cómo deben presentar. Bien, entonces, vamos ya a las actividades de la práctica, ¿sí? El tema 1 consiste en aspectos generales, sobre todo definiciones de semiología. Entonces, aquí en la actividad 1, ¿qué tenemos que hacer? Definir los siguientes términos. Estos términos. Definir qué es semiología. Aquí anoto. Buscaré en algunos de los libros de referencia, alguna bibliografía, ya sea básica o complementaria, el concepto de semiología y después lo transcribiré en esta parte. Lo mismo haré de semiotecnia. ¿Qué es semiotecnia? Anoto aquí. Defino semiotecnia. Después me toca definir clínica propedéutica. Lo mismo. Lo mismo signo. Defino qué es signo. ¿Será lo mismo que síntoma o serán diferentes? Igual, defino. ¿Ya? Todo esto lo voy a definir. Patognomónico, pródromos, síndrome, enfermedad. Anoto todas esas definiciones. En eso consiste la actividad 1. Después tenemos una segunda actividad, la cual consiste en mencionar 2 ejemplos de los siguientes términos. Debo dar 2 ejemplos de patognomónico. Debo dar 2 ejemplos de pródromos, 2 ejemplos de síndromes y 2 ejemplos de enfermedad. Nosotros en esta primera parte, en esta primera actividad, hemos
aprendido qué es patognomónico, qué son pródromos, qué es síndrome, qué es enfermedad. Hemos aprendido porque hemos anotado aquí las definiciones. Como ya sabemos qué son estos términos, qué significan esos términos, en la segunda actividad ya estamos capacitados de poder dar 2 ejemplos de esos términos. 2 ejemplos de patognomónico, 2 ejemplos de pródromos, 2 ejemplos de síndrome y 2 ejemplos de enfermedad. Listo. Con eso terminó mi segunda actividad. Paso a la tercera actividad. En la tercera actividad debo realizar las siguientes, debo realizar lo siguiente: definir y clasificar los siguientes términos, es decir, todos estos términos que ven aquí. ¿Cómo voy a hacer? Por ejemplo, voy a tomar en cuenta algunos de estos términos. Por ejemplo, a ver, vamos a decir este de aquí, exoftalmos, digamos, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Primero voy a definir qué es exoftalmos. Buscaré en diccionario médico o tal vez en los libros, en la bibliografía básica, etcétera, qué es exoftalmos. Defino qué es exoftalmos. Ahora tengo que analizar esta definición y decir si el exoftalmos es un signo o es un síntoma. Si esta definición del exoftalmos hace que sea compatible con lo que es un signo, entonces lo marco de esta forma en la columna de signo. Quiere decir que el exoftalmos es un signo. Pero si no es un signo y es un síntoma, entonces marco en la columna de síntoma. Simplemente hay que hacer eso. Pero para poder trabajar esta parte de manera adecuada y correcta, primero debo saber y entender qué es un signo y qué es un síntoma, para poder recién clasificar tomando en cuenta la definición de este término, ¿sí? ¿Y dónde vamos a aprender qué es un signo y qué es un síntoma? Aquí arriba, porque teníamos que haberlo definido, qué es un signo y qué es un síntoma, ¿ya? Entonces, esa es su tercera actividad, y así debe llenarse de todos estos términos de uso frecuente en semiología, ¿ya? Y finalmente tenemos una cuarta actividad. Esta cuarta actividad dice: completar esta tabla con datos del documento de lectura proporcionado. En la plataforma yo voy a subir este documento que les voy a mostrar. Este dice insuficiencia cardíaca. ¿Alguien puede ver? ¿Pueden ver en su pantalla? Sí, doctor. Listo. Sí, doctor. Este documento trata acerca de la insuficiencia cardíaca y también de la fiebre tifoidea. Son dos patologías que ustedes van a leer, ¿ya? No es largo, es hasta ahí, son 6 páginas de lectura, ¿ya? En este documento ustedes van a poder encontrar las respuestas a la actividad 4. ¿Cuáles son esas preguntas que deben responder? Primero, de la insuficiencia cardíaca ustedes deben indicar
La insuficiencia cardíaca, según la lectura que han tenido en el documento y según las definiciones que han aprendido acerca de qué es síndrome y qué es enfermedad, porque aquí ustedes han definido qué es síndrome y han definido qué es enfermedad, incluso han dado ejemplos aquí en la actividad 2. Entonces, en esta actividad 4 deben estar ya capacitados para reconocer si según la lectura del texto proporcionado, la insuficiencia cardíaca es un síndrome o es una enfermedad. Si fuera una enfermedad, entonces anotan enfermedad. Listo. Siguiente. En el documento van a encontrar signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca. En desorden. ¿Ustedes qué es lo que deben hacer? Deben ordenar esos signos y esos síntomas. Y van a anotar únicamente los signos en esta columna. Digamos, hay 1, 2, 3 signos. Los anotan en esta columna. Y en la insuficiencia cardíaca hay, digamos, 2 síntomas. Anotan un síntoma, 2 síntomas. Listo. Están aprendiendo aquí a diferenciar lo que es un signo de lo que es un síntoma. No es lo mismo, por si acaso. Lo mismo en esta parte. Van a aprender a diferenciar lo que es síndrome de lo que es enfermedad. No es lo mismo. ¿Ya? Y finalmente, de la insuficiencia cardíaca, ustedes deben indicar la etiología, en caso de que sea una sola etiología. Anotan cuál es la etiología de la insuficiencia cardíaca. O si no es una sola la etiología, si hay más de una etiología, en este caso anotan todas las que en el documento de lectura estén mencionadas, ¿ya? Como etiología de la insuficiencia cardíaca. Lo mismo van a hacer de la fiebre tifoidea. Indican si la fiebre tifoidea es un síndrome o es una enfermedad. Digamos que es un síndrome, entonces anoto síndrome. Anoto los signos de la fiebre tifoidea, digamos 2 signos, listo. Y los síntomas, anoto, en este caso digamos que van a ser 3 síntomas, listo, anoto los síntomas. Y finalmente anoto la etiología o las etiologías de la fiebre tifoidea. Si fuera solo uno, anoto solo uno. Si fuera más de uno, anoto todas las que fuesen etiología de la fiebre tifoidea. Y con eso termino mi práctica número 1. ¿Ya? ¿Se entiende o hay alguna duda en relación a la práctica número 1? No, doctor, se entiende. Ya. Sí entiende, doctor. Entonces, una vez resuelta esta práctica por los 3 integrantes del grupo, lo que van a hacer es subirla a la plataforma de manera individual. Subirá a la práctica María Claros, resaltando su nombre. Va a subir la práctica número 1 José Ramallo, resaltando su nombre. Y va a subir la práctica número 1 Carla Rosas, resaltando también su nombre. ¿Ya? Bien. Ahora, para poder ayudarles un poco más en la elaboración de esta primera práctica, adicionalmente en la plataforma les voy a subir un link, un enlace para que ustedes puedan asistir una videoclase de este tema número 1, semiología general. ¿Ya? Asistiendo a esa clase también ustedes van a tener otro apoyo para poder realizar su práctica número 1. ¿Ya? Entonces, todos estos documentos, el instructivo de la práctica, el documento de lectura de la práctica
el link de la clase número 1 de semiología general, es decir, de la videoclase de explicación de lo que es semiología general, y esta clase que ahora estamos pasando, que la estoy grabando, lo voy a subir a la plataforma, ya, para que puedan tener todo ese material de apoyo y resolver de manera adecuada, oportuna y presentar un buen trabajo, una buena práctica, ¿ya? ¿Alguna duda? Doutor, Dime. uma pergunta. Seria possível fazer só dos grupos, por exemplo, grupo A e grupo B, com 4 pessoas cada? Dos grupos, solo dos grupos. A ver. El problema es de que si se van a incorporar más personas. Si se incorporan más personas, un grupo de 5 ya es mucho. Ou então, doutor, podemos quedar em 4 pessoas e se forem agregando mais, podemos fazer grupos de 4 pessoas e permanecer assim ou não? Ya, quedaremos en eso entonces. Si se mantienen los 8 estudiantes y no se aumentan más estudiantes en el transcurso de las siguientes clases, vamos a mantener un grupo, 2 grupos nomás, ¿ya? 2 de 4 integrantes. Si es que hubiera alguien una persona más que se inscriba al curso, en ese caso vamos a tener que conformar 3 grupos de 3 integrantes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, perfecto. Ok, doutor. Ya. Doctor, pero ese trabajo que vamos a hacer ahora, ¿podemos incrementar a las 4 personas? Claro, desde ahora ya son 4. Solo va a cambiar en caso de que se aumenten estudiantes al grupo P3. Ok, doctor, gracias. Ya, listo. Entonces, ese tema ya está solucionado. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? No, doctor. Ya. Bien, entonces, la clase de hoy era así, como les digo, una clase informativa, es una clase corta. Si ustedes gustan, aprovechando tal vez de que estamos conectados o están sus compañeros conectados en este momento, podemos o pueden conformar ya los grupos o pueden organizarse, o si gustan también podemos ya dar por finalizada la clase y ustedes de manera interna, por WhatsApp, no sé, se comunican entre ustedes, se ponen de acuerdo para formar los grupos. ¿Qué prefieren? Damos por concluida la clase y ustedes se organizan de manera externa, digamos, con sus compañeros, o prefieren aprovechar el momento de que están reunidos y organizarse ahora. ¿Qué prefieren? Por mim, está bem terminarmos a classe, doutor. Acho que já isso me grupo. Ya organizamos los grupos, doctor, y ya está todo listo. Ya, entonces vamos a dar por concluida la clase. Yo inicialmente les voy a subir o les voy a pasar la información de lo que es las prácticas o la práctica número 1 y los links al WhatsApp, ¿ya? Pero eso lo voy a hacer en este momento. Pero lo voy a hacer tal vez por la noche o mañana. Esta misma información la voy a subir a la plataforma. Ustedes van a presentar su trabajo en la plataforma, ¿ya? ¿Me han entendido eso? Sí, doutor. Ya.
recomendarles algo también. Cada práctica que realizamos la defendemos. Es decir, la siguiente clase que deben presentar, deben estudiar su práctica, su trabajo. Yo al azar voy a decir uno de los estudiantes, Carla Rosas, por ejemplo. Voy a mostrarles el trabajo de Carla Rosas y Carla Rosas debe defender su trabajo. Le voy a decir, a ver, Carla, por favor, definime estos 4 términos: semiología, semiotécnica, clínica propedéutica y ciclo. Y Carla debe ser capaz de defender su trabajo porque le voy a mostrar su trabajo. Ella debe tratar de defender, explicar su trabajo, ya, para que pueda mantener la nota de su trabajo. Estudiante que defienda bien su trabajo mantiene su nota. Si adicionalmente nos habla aspectos extra que no estén en su trabajo, que hagan ver de que el estudiante domina bien el tema, va a tener incluso puntos adicionales, más de su nota. Ahora, si el estudiante demuestra de que no ha realizado la práctica, y eso se va a notar porque no va a reconocer lo que está escrito, entonces va a tener puntos menos. ¿Ya? Entonces, por favor, prepárense, estudien. Todas las prácticas las vamos a defender y es al azar, a la suerte, ¿sí? Puede tocarle a José, puede tocarle a Carla, puede tocarle a María, a José y a María, o solo a Carla, o a los 3. ¿Ya? ¿Están? Sí, doctor. ¿Está claro, no ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces vamos a con esto dar por finalizada la clase y por favor pónganse de acuerdo, reúnanse, trabajen bien y presenten una buena práctica para la siguiente clase. ¿Listo? Que tengan un buen resto del día, que les vaya bien, nos vemos el jueves. Chao, chao. Gracias, doctor. Que tenga un lindo día. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chao.